Buenas tardes con todos. Tenemos el agrado y el gusto de tener para la ponencia el día de hoy a José Valencia. Tenemos en este caso su ponencia que va relacionada a lo que es el derecho espacial. Él estudió, en la Universidad Tecnológica del Perú, en Arequipa. Es egresado de la carrera de Derecho. También estuvo en el Centro de Estudios Espaciales CNE, Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de CONIDA, Lima, Perú. Ha realizado lo que es ahí el Seminario de Derecho Espacial, fue estudiante del Programa de Tecnología y Aplicaciones Satelitales para el Desarrollo Nacional. También estuvo en la Sociedad Científica de Astrobiología Perú SCAP, Arequipa, capacitación anual de astrobiología. Innova Arequipa, fue becado en el Diplomado de Gestión, Tecnología para Liderazgo Estratégico de Proyectos de Innovación. En TechSoup Arequipa, desarrolló y programó el software de videogames, Games Designer. También tiene educación en lo que es en Oracle Education, en Senati Arequipa, como mecánica de mantenimiento. También estuvo en lo que es el NASA Space Apps Challenge Arequipa 2022-2023, organizador y designación alianzas y community manager. También estuvo en el Observatorio Astronómico Hipólito de Trujillo, Arequipa, Perú, 2023, como operador telescópico. Tuvo una pasantía ahí. En la Científica de Astrología Arequipa, SCAP, 2019 y 2022, como control organizacional de área de astronomía, líder y organizador de designación de alianzas y community manager. Él tiene más de 6 años de experiencia en entidades de la esfera aeroespacial y se considera una persona resolutiva y proactiva, ejecutora y visionaria. Sin más, demos pase a nuestro ponente, José Valencia. Adelante, José. Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes. Primero, me presento como ya lo mencionó. Mi nombre es Alonso Valencia Díaz. Soy egresado de la carrera de Derecho, ya con el bachiller. Me he especializado en lo que son ciencias espaciales hace más de 7 años, 6 años, 7 años, y enfocándome especialmente en lo que son ciencias sociales espaciales, o mejor dicho, Derecho Internacional de Espacio. Tengo unas diapositivas para presentar este caso, si es posible, si puedo hacerlo. Oye, sí. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, José, se logra ver. Perfecto. Listo. Ante todo, para comenzar, quiero dar las gracias por la oportunidad a todos, a todo el equipo organizador. También dar las gracias a, conocidos en sí que han podido darme la oportunidad para poder aplicar a, a esta ponencia sobre el tema que estoy desarrollando. Muchísimas gracias y espero que les guste mi ponencia. Introducción al Derecho Internacional del Espacio. Como ya les dije, como ya presentó el conductor, mi nombre es José Alonso Valencia Díaz. Dentro de la trayectoria de los 7 años que he trabajado en ciencias espaciales en Arequipa, he considerado, son muchas entidades, pero una de las en las cuales estoy más inmiscuido ha sido la hackathon de NASA International Space Apps Challenge Arequipa, en el cual he podido trabajar 2 años seguidos, el primero como co-líder y el segundo como local lead principal. A eso, aquí tenemos unas fotos donde justo ha sido el hackathon este 7 y 8 de octubre. Lo hemos realizado en la modalidad virtual y también en la modalidad presencial. Quiero aclarar y es fundamental mencionar esto. En el caso de lead principal no estoy yo solo. Está mi colega Felicitas Pilar Roca, que es la que está en la foto. Ella es fundamental mencionarlo. Ella ha sido la que ha traído en sí lo que es la hackathon de NASA Space a Arequipa. Lo invitó más de 2, 3 veces y es importante reconocer su esfuerzo, su trayectoria y también sus ganas. Es una excelente persona que en sí ha podido dar en sí a todo nuestro equipo y especialmente a mí, debido a mi trayectoria, a los trabajos de investigación y al incluido que estoy en ciencias espaciales acá en Arequipa. Y gracias a ella en sí y a todo el equipo, hemos podido realizar la hackathon estos 7 y 8 de octubre de una manera
positiva, exitosa en todo sentido. Hemos tenido lleno total en la modalidad presencial y también hemos tenido un montón de equipos en la modalidad virtual. Cada uno de ellos con proyectos innovadores, proyectos realmente impresionantes, que créanme, van a entrar a bueno, al filtro global. Y bueno, consecuentemente a eso también estoy trabajando en el Observatorio Astronómico Hipólito Sánchez Trujillo, eso hay que aclararlo, Hipólito Sánchez Trujillo acá en Arequipa. Y por último, la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Arequipa, en el cual soy director de Innovación y Tecnología, encargado del desarrollo e impulsación, bueno, impulsó el alcance de las ciencias sociales espaciales. A eso, bueno, aquí están las actividades que he realizado. Bueno, con el observatorio me hubiera gustado hacer más fotos de las otras entidades, pero por el tiempo también y también para no expandirme o llegar a aburrir a todos, bueno, esta es una de las cosas más bonitas que me gustan hacer, la astronomía. Hacemos tours, hacemos trabajos de mapeo, casi interdiario. El señor de acá, que ustedes pueden ver de Chuyitomo, es mi jefe, el señor Jesús Gandhi Palomino, es el director del Observatorio Hipólito Sáenz Trujillo, Arequipa. Y también el señor Dan Lucioni, que es también el dueño del Observatorio Colca. Bueno, todo el meollo del asunto. Para empezar sobre la culturalización o en sí el derecho internacional del espacio, es importante mencionar en sí los antecedentes en los cuales estamos desarrollando este tema. Bueno, por la coyuntura es en Arequipa. Arequipa tiene una historia muy, pero muy interesante y muy sobresaliente. Ha sido una de, como ustedes ya lo deben saber, Pedro Paulet, el padre de la cohetería, así decirlo. El primer ser humano que en sí ha podido plasmar, ¿no?, el desarrollo de cohetería y especialmente, bueno, es arequipeño. Y no solamente, bueno, la mayoría conoce a Pedro, lamentablemente no conocen al señor que está a su derecha. Él es Hipólito Sánchez Trujillo. Fue abogado, pero también fue agrónomo. Arequipa cuenta con estos dos personajes ilustres, significativos en lo que es la trayectoria de la carrera aeroespacial, siendo el padre de la cohetería y bueno, uno del Hipólito Sánchez Trujillo, uno de los primeros abogados astrónomos aficionados aquí en Arequipa. Pero no solamente fue aficionado, fue más allá todavía. Él escribió efemérides astronómicas del Sol y la Luna, que en sí ha podido pronosticar sucesos astronómicos, tanto eclipses, prácticamente sintonía entre planetas, otros objetos, y lo ha podido hacer con una determinación y con una exactitud considerablemente notable, a pesar del tiempo en sí. Prácticamente estamos hablando de 1857, o sea, prácticamente más de 150 años, 180 años. Entonces, es importante mencionar que Arequipa tiene una trayectoria muy impresionante y trascendental en lo que son las ciencias espaciales. Bueno, como ustedes ya saben, no solamente de manera local o nacional, con la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, existen otras agencias espaciales que se encargan sobre el desarrollo o investigación en la carrera aeroespacial. Y bueno, estas la mayoría de ustedes las conocen. Ahora, el tema principal, el derecho internacional del espacio y en sí la Oficina de las Naciones Unidas para temas de derecho internacional del espacio, o mejor dicho, el espacio ultraterrestre. Es en sí el derecho internacional del espacio nació en 1967 en la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Pero hay que detallar esto. Esta oficina tiene un área, la cual es la área de esfera del desarrollo de la capacidad en materia del derecho internacional del espacio, en el cual uno de los primeros principios o tratados ya fijos o finalizados, se denominan los tratados, bueno, o los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración, utilización del espacio ultraterrestre. Y no solamente del espacio ultraterrestre, hay que considerar también todo lo que va más allá. Aparte, obviamente hablando del espacio, ¿no? Ahí entra la Luna y otros cuerpos celestes, incluso los planetas más cercanos, Marte, por ejemplo. A eso, la oficina en sí, encargada de los asuntos del derecho internacional del espacio, está más que todo se prevé o se basa en los tratados o principios que se han desarrollado a lo largo de estos años.
Obviamente, quiero recalcar esto a todos los presentes. El derecho internacional del espacio es una rama nueva y compleja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy en día aún no se ha podido fijar la normativa internacional global, por así decirlo, sobre conceptos jurídicos e incluso los tratados y la normatividad de cada país en los asuntos del derecho espacial o derecho internacional del espacio. Aún se sigue trabajando, aún se sigue recopilando estos tratados, estos acuerdos, estos documentos, para poder elaborar o desarrollar lo que es en sí ya una normativa internacional fija y establecida que pueda regir de manera universal. Pero a eso es necesario mencionar que no va a ser posible. Sabemos que la internacionalización del espacio ya comprende en sí no solamente organismos como la ESA, NASA, Roscosmos, la Unión Europea, las Naciones Unidas. Involucra también la normatividad de estos estados independientes, de estos países, eh, independientemente de las entidades gubernamentales o entidades que se encargan del desarrollo aeroespacial. El derecho internacional del espacio en sí prácticamente tuvo ya tratados, acuerdos desde incluso antes del 67. En el año del 62 se elaboró prácticamente la Declaración de los Principios Jurídicos que tienen que regir, bueno, o que rigen las actividades de estos estados o países en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Obviamente esto ha sido prácticamente aceptado, por así decirlo, o aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas. Y es desde ahí donde ya se crea esta oficina encargada o especializada en los asuntos jurídicos, bueno, en el derecho internacional del espacio. A eso, sé que algunos de los entes, espero que también sean algunos abogados, y si no, he tratado de poder explicar de una manera detallada los artículos que son de vital importancia para poder entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, tanto de manera independiente y de manera, ¿cómo les puedo decir? De una manera global, dentro o con actividades junto con entidades. En sí, el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio terrestre, incluido la Luna y otros cuerpos celestes, constan de más de 27 artículos, en los cuales día a día la Oficina de las Naciones Unidas va implementando debido a las nuevas en sí actualizaciones, nuevas acciones o hechos que están ocurriendo en lo que es la esfera espacial. Hablamos obviamente, ¿no? Si nos vamos un poco más allá, varios de ustedes recordarán que Elon Musk hace tiempo, bueno, comentaba sobre prácticamente irnos a Marte y establecer un gobierno o incluso ir, creo, con la normatividad o la legislación de Estados Unidos. Entonces, y no solamente hubo comentarios así, sino hubo comentarios también por otras figuras importantes en el desarrollo aeroespacial que comenzaban ya a mencionar este aspecto. Los que van, los que llegan primero, tienen el derecho de apropiarse, tienen el derecho, porque han llegado primero o ya están haciendo investigaciones, de apropiarse en sí de esa área. Bueno, ahí entra el derecho a la propiedad. Entonces, hay ciertos puntos en los cuales cada uno de nosotros tenemos que delimitar y especificar puntos importantes, ¿no? Obviamente, los principios universales que rigen el Tratado del Espacio constan prácticamente de tres: la cooperación, el uso científico, el uso prácticamente explorativo, y estos dos se rigen con un tercero que especifica y centraliza un aspecto importante: que nada o nadie o de lo que se realice en el espacio pertenece a un Estado o pertenece a alguien. No, todo es a nombre y beneficio de la raza humana tal. Si alguien llega a la Luna, a una parte determinada de la Luna, o incluso a Marte, eso no significa que le pertenezca, sino que todas esas misiones, todas esas acciones se están realizando bajo el principio de que es para toda la humanidad. No se, el espacio ultraterrestre y todos los demás cuerpos celestes no se pueden apropiar. Y bueno, dentro de estos artículos es lo que he mencionado en estos últimos momentos, en sí, dándoles un sentido o una explicación un poco coloquial, yéndome muy allá de los términos jurídicos.
Asimismo, bueno, he tratado de colocar estos artículos esperando, bueno, pensando que iba a haber abogados o personas que estén inmiscuidas, ¿no? En lo que es el derecho. Pero prácticamente estos artículos repiten y especifican que las actividades en el espacio exterior, en el espacio ultraterrestre, tienen que regirse bajo estos principios o estos fundamentos. Es imperativo declarar y mencionar y tener bien establecido que hoy en día, en pleno 2023, el avance o la carrera aeroespacial está teniendo un despegue, un incremento inimaginable, ¿de acuerdo? En el cual nosotros ya tenemos que ir contemplando en sí ciertas reglas, ciertas normas o leyes que puedan permitir el actuar o las acciones de las partes intervinientes. Muy aparte del primer acuerdo o el tratado que les he comentado, existen otros más, muchos más, que en sí se recopilan, se unen uno tras otro para poder incluso tener una concepción mucho más, bueno, una concepción global sobre lo que es el derecho internacional del espacio. Y así uno de ellos, de los más importantes que yo he podido resaltar, son los acuerdos de salvamento y devolución de astronautas, y restitución de objetos lanzados al espacio terrestre. ¿Qué quiere decir el acuerdo sobre el salvamento y devolución de astronautas? En sí es prácticamente la normativa o la legislación se centra en el retorno de astronautas, literalmente. Cuando una misión ya, bueno, ya está acabando, bueno, ya acabó y está en la etapa de reingreso al planeta, hay ciertas leyes, ciertas normas, ciertas obligaciones que deben cumplir no solo las entidades que participan, o sea, las entidades o las empresas que logran lanzar estas misiones a los astronautas y traerlos de nuevo, o los dueños de la tecnología. No, también implica e involucra a personas como nosotros, tanto como ustedes, como todos en el mundo, especialmente o específicamente eh, la divulgación o la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en términos así simples y muy entendibles, cuando una cápsula regresa a la Tierra, obviamente hay un sentido de accidente e incidente, ¿de acuerdo? Estos dos conceptos son muy importantes que me tomen atención, ya que existe una diferencia abismal. Un accidente literalmente es un accidente que es unas acciones que no son previstas y que causan un daño o que pueden causar un daño. Incidente es relativamente mismo que puede solucionarse o al momento de ocurrir esta acción no origina un cambio o una alteración al objetivo final o al resultado final. Entonces, estos dos conceptos se aplican en sí a la población general, donde, por ejemplo, si digamos Juan Valdés, que está en, no sé, en Centroamérica, digamos en Panamá, y por casualidad del destino, a las 4 de la mañana, a las 4 de la madrugada, escucha un sonido fuerte. Y él es el único que vive en esa zona, una zona muy alejada, y ve caer un objeto. Va hacia el objeto, lo encuentra, lo ve y dice, es una cápsula, ¿no? O sea, wow. Y espera unos minutos ahí sentado o espera unas horas y nadie se acerca. Entonces, es ahí donde entra el acuerdo. Las personas bueno, los intervinientes, los sujetos que logran tener este contacto antes de las empresas desarrolladoras o ejecutoras de esta tecnología, tienen la obligación de ponerse en contacto o comunicación primero con sus entidades, con sus autoridades locales. Consecuentemente, si no hacen caso omiso a este comentario, bueno, a esta noticia por parte de Juan Valdés, él tiene la obligación de poder contactarse con organismos de mayor rango, de mayor nivel, ¿no? Como ya las Naciones Unidas, NASA o la Agencia Espacial de su propio país, de Panamá. Entonces, el acuerdo en sí de salvamento y devolución de astronautas especifica las obligaciones de las zonas en general y obviamente no está desarrollada en todo sentido. Hay ciertas lagunas, hay ciertos vacíos en los cuales aún lamentablemente no se ha podido desarrollar el concepto jurídico o la normativa legal que puede regir e incluso mmm, posicionar o adicionar sanciones a lo del comportamiento de Juan Valdés o X persona que puede encontrar este tipo de tecnología, ¿no? Bueno, como les decía, uno del artículo 1 en sí especifica, ¿no? Que la persona o X que encuentre no
a la autoridad de lanzamiento. Y si no se puede identificar a la autoridad de lanzamiento ni comunicarse inmediatamente con ella, lo puede hacer de manera pública, inmediatamente en los medios de comunicación apropiadas. Obviamente ahí también tenemos un vacío, ¿no? Una incongruencia, porque no especifica qué medios. Algunas personas pueden decir, ya, lo voy a colgar en mis redes sociales, en TikTok, en YouTube o lo que sea. Entonces, ese sentido, si se dan cuenta, no está tipificado correctamente. Los demás artículos también especifican puntos exactos, puntos causales sobre la devolución de astronautas, que en sí desarrollan que, como ya han visto, incluso en las últimas misiones de Roscosmos, cuando los astronautas regresan en cápsulas, se dan cuenta que no se mueven en ningún sentido. Esperan a que el equipo de salvamento o el equipo de rescate llegue hacia su cápsula, abra la cápsula y los saquen incluso sentados. Obviamente hay un concepto que entendemos todos por la gravedad, la salud de los astronautas, ¿no? Pero también hay otro concepto que en sí es una obligación de estas entidades hacerlo, en todo sentido. Y si estas entidades, por una falla técnica, una falla en sus sistemas operativos, en su software de detección, y no logran ubicar la cápsula, el gobierno o el estado donde ha caído esta cápsula de retorno está en la obligación de ejecutar o de proceder correctamente para dar o rescatar a estos astronautas que acaban de regresar a la Tierra. Bueno, los demás artículos especifican bien lo mismo, sería hablar de redundancia, y pasando a los siguientes acuerdos o convenios, está sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. Esto es también otro de los temas que considero muy importantes y que todos ustedes deben comprender, bueno, deben saber. China, por ejemplo. Sabemos que China y Estados Unidos no tienen una relación establecida, una relación óptima en lo que es la carrera aeroespacial. Y lamentablemente China está fuera de esto, ¿no? O sea, China está haciendo su carrera aeroespacial independientemente. A esto, varios de nosotros hemos visto las noticias y sabemos bien que China ha sido uno de los países con más alertas en el mundo por futuros o peligros al momento de retorno de cohetes. Creo que más de 4 o 5 noticias, las que yo he podido ver, donde lanzan una alerta mundial, ¿no? Peligro. Uno de los cohetes o de la tecnología china no ha podido ser controlada, incluso no está siendo rastreada, y su lugar de impacto, de reingreso, no es fijo. Entonces mandan una alerta a nivel mundial para que los países estén precavidos. Y uno de los casos pasó hace no muy bien años, pero acá en Perú, en la región sur, si no me equivoco, centro de Perú, dio un satélite que al final, o sea, causó unos estragos fuertes en el lugar donde no recuerdo muy bien. Obviamente llegó el Estado con otras instituciones y bueno, la noticia no se expandió, no se desarrolló más. Es uno de los presentes sepa mucho más, me gustaría escucharlos al final de mi ponencia en ese punto específico. Pero es ahí donde entra este convenio de la responsabilidad internacional por daños por objetos espaciales. Obviamente cada país, cada entidad tiene una obligación legal en salvaguardar a los seres humanos en el globo terrestre debido a la utilización óptima o negativa de tecnología, ya que estamos hablando en un término jurídico de un peligro común, pero no es un peligro común, en sí ampara todo el planeta, ya que estos cohetes o esta tecnología es difícil de rastrear a últimos minutos o últimos segundos del lugar donde va a caer. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿qué pasaría al final de todo estos cohetes de China o alguna entidad o entidad aeroespacial que no esté dentro del convenio en sí, que tienen todas las potencias a nivel mundial de carrera aeroespacial? Digamos, un cohete, uno de los cohetes propulsores de naves chinas, cae, no sé, en Arequipa, justo en la ciudad. ¿Podríamos nosotros hacer un proceso de responsabilidad a China? ¿Podríamos demandar incluso ese sentido si no hay una normativa internacional que pueda controlar o regir
las consecuencias futuras. Obviamente muchos abogados, tal vez ustedes vean la grabación, van a decir, sí las hay, obviamente, o sea, sí las hay. Y concuerdo con ustedes, sí las hay, pero especialmente y específicamente en esos puntos, en ese sentido, ¿no? Que cómo podemos prácticamente huir a China debido a su tecnología en unas consecuencias totalmente gravísimas. Entonces, ahí es donde también el derecho tiene que preocuparse en estructurar una normativa en el cual pueda imponer sanciones a países que no están de desarrollo de investigación a nivel mundial en la esfera aeroespacial. Los siguientes artículos hablan de lo mismo, de las responsabilidades en sí, por entidades, por empresas, incluso también por individuo. Lo mismo que he podido mencionar anteriormente, este acuerdo también lo está tomando. Y obviamente tengo que repetir, el derecho internacional del espacio no es una ciencia que ya está totalmente fijada, tiene muchos CIOs, tiene mucho proceso de desarrollo por trabajar. En realidad, apenas el derecho internacional del espacio está en pañales, por así decirlo. Entonces, prácticamente la mayoría de los acuerdos o tratados se centran en los principios fundamentales del espacio, que es la cooperación, que es la no apropiación de cuerpos celestes o del espacio ultraterrestre, y obviamente, especialmente aparte de la cooperación, es poder atribuir o en sí la participación en lo que es la carrera aeroespacial. Otro de los acuerdos para ya ir terminando son los convenios de registro lanzados al espacio ultraterrestre, o bueno, los tratados del registro. Como ustedes saben, y bueno, la mayoría debe saber, cada país o cada entidad tiene, bueno, al momento de sus lanzamientos y de todo lo que implica este tipo de trabajo de desarrollo, tienen que registrar de manera independiente y también de manera global hacia las Naciones Unidas el tipo de tecnología o en sí propulsor, por decirlo, que están lanzando al espacio. No puede, legalmente, eso sí, a nivel mundial, lanzar objetos desde el firmamento hacia el espacio ultraterrestre. Como ya saben, eh, la atmósfera está totalmente saturada. Estamos incluso hablando del tema de la contaminación bueno, de los satélites, ¿no? O sea, la sobrepoblación en sí, de que existe hoy en día en nuestra atmósfera de satélites. Incluso ahí hablamos de la basura espacial, que, bueno, aún no se puede dar una solución, ¿no? Obviamente una de las soluciones factibles más cercanas es que se quemen al reingreso. Pero ¿qué pasa con esa tecnología o esa basura espacial? No puede ser controlada para que reingrese al planeta y se inere por la atmósfera, por la velocidad de reingreso. ¿Qué pasa con ellos, no? Entonces, ¿qué va a pasar también a futuro cuando, digamos, un objeto, no sé, una ala de protección de un propulsor o de un sete, de sé, tal vez 200 kilos o menos? No tengo un conocimiento bien exacto sobre el peso de la tecnología implicada en eso. Pero, ¿qué pasaría si esa placa de 10 años que está orbitando en el espacio sufre algún incidente, algún choque con otra basura espacial? Y esto que hace que rinda la Tierra. Pero tanta es la suerte o el destino, bueno, el destino, el verso, lo que sea, que esta placa logra impactar a la Tierra. ¿Cómo nosotros podríamos hacer una investigación legal, no? O sea, ¿y cómo podemos nosotros encontrar al responsable de esta placa? Ya han pasado de 10 años y los registros no existen, o sea, no existen en los registros. Entonces, este convenio especialmente está enfocado en tener un margen, en registrar la tecnología o de todos los objetos que se estén lanzando al espacio ultraterrestre. Bueno, por ejemplo, en el artículo 4, ¿no? Menciona que todo estado de registro se proporcionará al Estado de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, al Estado de las Naciones. Esto tiene que ser factible en cuanto a la información que se tiene que dar, tiene que ser totalmente detallada. Ya entran conceptos muy avanzados de ingeniería, ciencias complejas, matemáticas, física. Entonces, parámetros como ustedes ya están viendo, que
se solicita al momento de registrar este tipo de lanzamientos, ¿no? O tecnología que se va a elevar o, bueno, que se va a usar hacia el espacio ultraterrestre. Bueno, yendo ya para finalizar prácticamente, muy aparte de los acuerdos del espacio terrestre, también existen los acuerdos de la Luna y de otros cuerpos celestes. Como saben, ¿no? El Artemis 2 está prácticamente vuelta a la línea, hablando literalmente. El hombre va a regresar a la Luna, o sea, pero en este caso va a ser una mujer. Entonces, sabemos muy bien que la misión tiene los principales, poder incluso crear un pequeño módulo, ¿no? O sea, no recuerdo bien el término correcto, pero voy a entrar en algún término similar, como una pequeña base, ¿no? Un pequeño campamento base para que sirva como abastecimiento para futuras misiones y principalmente la colonización de Marte, o sea, el viaje a Marte, ¿no? Que incluso Elon Musk sueña Elon Musk de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese punto, en ese sitio, ¿qué pasaría? Bueno, si el Artemis obviamente lo va a tener, ¿qué, ¿cuál es la situación jurídica legal de esa base de abastecimiento, de ese módulo, ¿no? O sea, ¿va a pertenecer netamente a Estados Unidos o a la asociación de países que están en colaboración en este proyecto? ¿O, o solamente estamos hablando de un derecho de propiedad superficial? Hay muchos conceptos, muchos términos que no se han establecido en estos momentos, en especial en la misión del Artemis 2. Hay bastantes términos que deberían ya especificarse y dejarse establecido. Perfecto, ustedes van a la Luna, construyen su módulo, futuras misiones y lo utilizan como abastecimiento, pero ¿bajo qué conceptos o bajo qué términos van a regir? No sé, ser un módulo militar, un módulo científico, investigativo, un módulo de avanzada en sí, que ya implica un tema militar. Y a eso también hay que adicionar que ya estamos hablando de términos militares, estamos hablando de exploración que va a dar mucho más allá, incluso la creación de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, el gobierno de Trump. Entonces, es uno de los primeros países que ha logrado formar lo que es una fuerza espacial. Y estamos hablando de términos militares. Entonces, el término militar distorsiona, logra, o por así decirlo, arruina totalmente los acuerdos o los tratados del espacio, ya que ellos se rigen en principios básicos, principios de cooperación, colaboración, de investigación científica, exploración y obviamente de no apropiación. Entonces, por desarrollar en todos estos tratados, especialmente en temas específicos que nosotros nos veíamos, decimos, wow, o sea, estamos viviendo, hemos nacido prácticamente en el nacimiento de la era espacial. Estamos viviendo historia de ciencia ficción, momento de ver los despegues, ¿no? De estos cohetes de SpaceX, de las misiones que se están dando ahora. Incluso, por ejemplo, hace poco, todos creían que mandó el 3 a la Luna y la India se ha vuelto prácticamente el cuarto país en llegar a la Luna. Y lo mejor de todo es que India ha logrado su carrera espacial con el menor presupuesto a nivel mundial. Su presupuesto en el área espacial ha sido el menor de todos, pero aún así lo han logrado. Y hablando con un amigo muy cercano mío, ¿no? Que la India tiene un proceso de trabajo, o sea, una metodología, ¿no? Copia y mejora, igual que China. Entonces, y lo están. Hay que saber, bueno, la India es una potencia a nivel mundial, no en lo que son temas espaciales, no en tecnología, sabemos que varios, incluso en el desarrollo de software, la programación, India es un país que es potencia en ese sentido. Entonces, yendo al tema de los tratados del Estado de la Luna, el poder ya pensar o al menos elaborar una tipificación o una normativa que controle o sí gestione, más palabras más términos como supervisar, controlar, regir las actividades de las personas
que realizan estas actividades en estos cuerpos, ¿no? En el espacio ultraterrestre, en la Luna, en Marte, y sabe, tal vez al momento de ser de nuestro sistema solar, ¿no? El sueño de Stephen Hawking, poder colonizar otros planetas. En sí, bueno, los demás artículos me explayé un poco, en sí mencionan lo que les he comentado, y bueno, aspecto jurídico, el que les comenté anteriormente, toda exploración y utilización del espacio ultraterrestre debe hacerse en provecho e interés de la humanidad. El espacio ultraterrestre y los demás cuerpos celestes pueden ser libremente explorados y utilizados por todos los estados, ¿ok? Pero con condiciones de igualdad y en conformidad también con el derecho internacional. Ahí también entra otra esfera del derecho que lamentablemente hoy en día no se ha podido vincular o trabajar o desarrollar de una manera que ya debería hacerse. Y hay muchos principios, muchos valores de los cuales, si yo los menciono, podría hacer, repetir lo que les he estado comentando anteriormente y no quiero en sí saturarlos, infoxicarlos con esta información. A ver, un momento. Y ya, por finalizar, los otros principios que en el derecho nacional de paro se dan, bueno, he considerado dos importantes. La utilización por los estados de satélites, bueno, satélites artificiales para las transmisiones internacionales de televisión. Eso también es otra área, que era en sí el de telecomunicaciones, porque sabes que en las áreas de la esfera espacial hay varias subáreas o varias distintas áreas diferentes, ¿no? En los cuales están los temas satelitales de comunicación, televisión, internet y demás, incluso las dos miles. El último, bueno, los principios de la utilización de energía nuclear. Entonces, todos saben que llevar armas al espacio es totalmente prohibido, o sea, es algo que no se puede hacer, incluso, especialmente, llevar armas de destrucción masiva, muy aparte del centro físico, que obviamente al momento de llevar este tipo de armas al espacio, no puedan funcionar de la manera que funcionarían en un ambiente con gravedad, porque, bueno, incluso en el momento de disparar un arma, ¿no? Se necesita oxígeno para que la bala pueda poder salir proyectada. Pero ¿qué pasa en el espacio si no hay? Entonces, y ahora yendo a un tema mucho más avanzado, armas de destrucción masiva. Ese tema en la normativa espacial está bien definido que no se puede llevar ningún tipo de armas, ¿ok? Pero al hecho, a la realidad, ya sabemos si es que puede estar pasando o si ya ha pasado o si va a pasar. Y peor, no tenemos una opción de cómo regir ese aspecto. Es un tema muy preocupante y más personal, ya que el derecho en sí está en todo. El derecho a la por tener una conciencia errónea, equivocada de los abogados malos, por así decirlo, el derecho es fundamental y el derecho es una ciencia indispensable en el progreso y en el desarrollo de la raza humana, y más aún en lo que es la esfera aeroespacial. Es prácticamente los nuevos horizontes, lo nuevo de la trayectoria o prácticamente el transcurso de la raza humana. Y es imperativo poder tener o establecer una normativa rija y controle a todas las partes intervinientes, indicando o desarrollando sanciones a las personas o las partes que cometan errores totalmente garrafales en un término coloquial, debido al peligro común que pueden originar debido a la tecnología avanzada y también a la capacidad destructiva de este tipo de tecnologías. Entonces, en todo sentido, esto ha sido una pequeña inducción de lo que es el derecho internacional del espacio. No he querido pasar con los artículos específicos que en sí va a haber una redundancia y especialmente los va a sacar fuera de foco en sí, porque va a llegar tal vez a, bueno, infoxicarlos. Y espero haber sido claro, espero haber podido hacer entiendan.
Y cualquier pregunta que tengan, con gusto la voy a responder. Muchísimas gracias. Gracias, José, por la excelente ponencia. Y bueno, el derecho espacial es muy importante. Justamente aquí tenemos una pregunta bien interesante. Nos hace llegar Jairo Solano. Nos comenta, esto me hace recordar el evento ocurrido el 30 de junio, el cual dio paso al Día Internacional de los Asteroides, en memoria del acontecimiento del bólido de Tunguska, Rusia, que ocurrió en 1908, un evento donde un asteroide arrasó con los cultivos, áreas verdes de la zona. Asimismo, se registraron muertes a causa de este evento. Nos hace la pregunta, del mismo modo, ¿hay alguna sección en derecho espacial que trate el tema de los asteroides? El tema de los asteroides hoy en día se está tratando en un centro de minería espacial. Asimismo, la normativa que se está aplicando no está tipificada del todo. Hay acercamientos, pero que no establece las obligaciones y las responsabilidades de las partes invinientes. En los asteroides, bueno, el asteroide de Rusia es uno de los sucesos conocidos, uno de los más grandes, o sea, de lo que prácticamente causó uno de los más grandes impactos en nuestra era, que hoy en día, bueno, algunos de ustedes, bueno, la persona que ha preguntado seguramente ha visto las fotos de ese entonces, donde se ve los árboles, prácticamente el área forestal totalmente devastada, o sea, pero sabían que en realidad esa foto se tomó 15, 20 años. O sea, el momento de impacto ha pasado tantos años que aún en el impacto, la gravedad del daño ha estado perenne, ha estado presente. Entonces, a partir de eso también se ha formulado, ¿no? Se ha hecho acercamientos en la jurisprudencia espacial, pero lamentablemente ahora por el boom de la minería espacial se está concentrando en ese sector porque, bueno, es la minería espacial y ustedes saben que hay asteroides, meteoritos con un valor de trillones, cuatrillones incluso, ¿no? En diferentes elementos químicos. Se sabe uno con oro, con otros diamantes o elementos, bueno, químicos. En sí tengo el texto bien establecido, las disculpas, pero saben que estos meteoritos, asteroides, valen trillones, cuatrillones de dólares. Entonces, ¿cómo va a entrar ahí la normativa, cierto? O sea, el que ya primero se apropia de todo, o esos recursos van a llegar a la Tierra y van a ser repartidos de manera uniforme con todos los países o con todos los países asociados. Entonces, hay muchos factores que aún tenemos que desarrollar, tenemos que estar al día, especialmente nosotros los abogados, a los que ya tal vez estén entrando, tenemos que preocuparnos y estar al día en lo que es desarrollo lógico, el desarrollo espacial. No podemos solo concentrarnos o enfocarnos en nuestras áreas establecidas, ¿no? El derecho de propiedad, derecho penal, derecho laboral. Tenemos que enfocarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que leer, informarnos en todo momento de la base constante de la raza humana como tal, especialmente a él, porque esta nueva rama va a comprender muchas variables, muchos, por así decirlo, del derecho en el cual tiene que intervenir. Espero haber contestado la pregunta correctamente. Justamente con la línea del derecho espacial, nos pregunta Jairo otra vez, ¿actualmente hay alguna sanción específica o que se conozca para quienes incumplan con las normas del derecho espacial? Existen sanciones, sí, monetarias, o sea, sanciones a nivel mundial por estos organismos, pero a la ejecución, a la ejecución de estas por la parte culpable, no se desarrolla. No hay un protocolo en el cual se pueda decir, ya, voy a asumir la sanción, la culpa, y, bueno, ¿dónde tengo que pagar, no? O sea, ¿dónde tengo que hacerme cargo, no? Entonces, existe, pero no se aplica, no se ejecuta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Actualmente, ¿hay una agencia gubernamental o responsable en supervisar, regular las actividades aeroespaciales en el Perú? ¿Y cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrentan en el derecho espacial? Uy, son bastantes. Ustedes saben que la Agencia Espacial del Perú también está inscrito, que es bueno,
he visto de estoy a las espaciales, pero en un sentido normativo, en un sentido jurídico, se está avanzando, se está sacando tengo entendido, tengo conocimiento que en Lima o en Chiclayo, no sé muy bien, ya se está elaborando un tratado, un acuerdo, ¿no? Una normativa sobre el espacial peruano, pero que aún no se está dando. Igual forma, yo invito a participar a todos ustedes, a todos presentes, a los cursos diplomados y seminarios que el Perú ofrece, entre ellos Derecho Espacial. Obviamente explicado y difundido por personas profesionales mucho más avanzados en este tema. Como yo les menciono, esto es el derecho internacional del espacio. Aún me falta un montón de trayectoria pero espero haber podido darles una inducción coloquial en términos así que sean entendibles hacia todos. Justamente tenemos la opción de que puedan prender sus micros todos los participantes para que puedan realizar las preguntas a José. Adelante, Jairo. Sí, muchísimas gracias, Jan, y a nuestro distinguido ponente, José. Como mencionamos al comienzo de la videollamada, felicitarlo también por la representación en el NASA Space App Challenge con sede en Arequipa. Igualmente, gracias por haber respondido las preguntas anteriores. Sigo teniendo algunas otras dudas y creo que estamos con tiempo, felizmente. Bueno, mi primera pregunta, así en audio, sería, sé que aparte del derecho espacial, pues dirigido, direccionado a seres humanos, voy a hablar de algo quizá un poquito avanzado en cuestión a la tecnología. Se está planteando también estos últimos años la inteligencia artificial, ¿verdad? Y tecnología pues muchísimo más avanzada. Ahora, ¿qué pasaría si fuera el caso de que quisiéramos llegar a otros horizontes? Vamos a tratar temas un poco locos, pero creo que lo vale porque estamos justamente en la celebración, ¿no? De la Semana Mundial del Espacio y en el cierre de la Semana Mundial del Espacio. Bien, por ejemplo, ahora se está planteando también ir a otras galaxias en un futuro, ¿no? No solamente enviar sondas. Entonces, ahora, enviando seres humanos a otras galaxias, faltaría muchísimo más tiempo para explorarlas. Por esto, se piensa enviar lo que es inteligencia artificial o robots. Incluso se piensa enviar más adelante cyborgs, ¿no? Incluso el mismo Robert ya no es un ser humano, sino que es una máquina como un dron, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que la inteligencia artificial avance tanto que tengan pues conciencia propia, ya que ya existe el término de entrenamiento en inteligencia artificial? Es decir, sería vida hecha o basada en no carbono, ¿no? Sino una vida que no se alteraría como la de nosotros si viajáramos a nivel eh, interplanetario. Entonces, con un robot sería más sencillo. En el caso de los robots, por ejemplo, yo he visto algún documental sobre qué pasaría con el derecho hacia estas vidas, ¿no? Que no son basadas en el carbono, ¿no? ¿Tendrían algún tipo de derecho? ¿Tendrían algún tipo de opción a ello? ¿O serían netamente herramientas? Porque por ahí he visto pues algunos avances y tengo otra pregunta, pero después de esta para no interrumpir. Perfecto, muchísimas gracias. Es una muy buena pregunta. De esto se trata, como tú mencionas, hay tiempo y especialmente en lo que es la Semana Mundial del Espacio, de tocar estos temas, ¿no? Que en realidad son pocos, por así decirlo, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, varias personas me dicen, ¿no? O sea, tú eres abogado y no es derecho espacial, nadie conoce ese aspecto, incluso bromea que vean lo que hacen en la luna o cosas así. Entonces, es muy importante esta pregunta debido a que en derecho tenemos un concepto bien definido, lo que es humana en sí la persona sujeta de derechos. También tenemos definido en sí desde qué momento un ser vivo, bueno, un ser humano puede considerar como tal, ¿no? Incluso pueda ser sujeto de derechos. Es un tema que ahorita no lo voy a tocar porque sería introducirnos más a eso, pero tengan en cuenta que en nuestra ratificación se bien definido el concepto de ser humano, ser sujeto de derecho. Lamentablemente, en ese aspecto de la robótica o de otro organismo en sí, como tú mencionas,
es algo que, digamos, desarrolla conciencia propia o vida propia y comienza, digamos, yendo allá, ¿no? De construir más robots iguales a él. Sí, consecutivamente y yendo mucho más allá con conciencia propia diferente los unos a los otros. Actualmente no vemos una tipificación para ese sentido, no existe, ni siquiera se ha pensado. Se le considera como herramienta, simplemente como una herramienta para la exploración espacial, el cual no tiene en sí, no está sujeto a derecho como un ser vivo, un ser humano, ¿no? Pero este cuenta accesoriamente con responsabilidad, pero no obviamente el robot de algo de IA, ¿no? Responsabilidad de la empresa o nación que ha creado esta tecnología o esta herramienta. En un sentido normativo podemos definir ese aspecto solamente en ese campo por ahora, pero no quiere decir que de acá a 10, 15 años, quién sabe, ¿no? O tal vez 100, o 1000 años o 500, con pase eso, se queda y se deba hacer un cambio en la normativa en ese aspecto, ¿no? Si los consideramos sujetos de derecho, si podemos considerarlos seres vivos dependientes o dependientes. Ahí entra un concepto del marco legal que prácticamente es un sentido de transcripción todo sentido. Y hoy en día no se tiene comprendido. Crean que acá un futuro va a ser. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, distinguido ponente. También, mire, la última pregunta que tenía y era la siguiente, era sobre el Challenger, que, bueno, todos sabemos que sufrió un accidente donde falleció la tripulación del Challenger, lamentablemente. Para ese entonces ya existía algunas miras al derecho espacial, es decir, había alguna sanción, penalidad muy aparte, ¿no? De lo que pasó. ¿Se sabe algo sobre eso? Eh, Sabemos muy bien que en este tipo de misiones, en este tipo de prácticamente misiones espaciales, no se ha podido configurar un marco normativo que responsabilice a la NASA, ¿no? Bueno, en sí, a los responsables, ejecutores de esta tecnología, o incluso al director de misión, ya que, como todos saben, este tipo de misiones es totalmente riesgosa, o sea, los astronautas, las personas involucradas saben el riesgo con el cual van a contar, ¿no? O sea, el cual van a contar, y uno de los riesgos, o sea, el más propenso, o sea, el más notable, es muerte. Entonces, sí existe una normativa, pero privada, independiente, de NASA, Estados Unidos, para poder en sí desvincular, bueno, no desvincular, sino darle una justificación a este tipo de actividades. Y más aún por fuerzas inevitables, ¿no? En el marco legal, en el marco penal, existe lo que es el concepto de fuerza inevitable o de fuerza que en sí uno no puede evitar, controlar o menos resguardarse, ¿no? Entonces, en tal sentido, pasó eso, pasó un suceso que está fuera de las manos, fuera de los planes previstos, en sí, los planes de contingencia que la NASA tenía proyectado para esa misión. Entonces, hay varios conceptos que serían interesantes de debatir, de ponerlos en la mesa para poder prácticamente encontrar al responsable, ¿no? Pero poniendo los papeles en la mesa, eso ya muchísimo tiempo, tal vez ya incluso ese sentido de la responsabilidad ya haya expirado o incluso ya NASA independientemente y de manera privada ya ha tenido un aspecto normativo que haya solucionado ese accidente con la misión Allen. Hacemos todas las preguntas que han sido respondidas también. Saludarle y extenderle también un agradecimiento a nuestro ponente José Alonso Valencia.
Bueno, nuestro profundo agradecimiento por compartir toda su valiosa ponencia. Este tema de derecho espacial es un tema que debería enfocarse mucho en todos los temas de ingeniería y proyectos que se van realizando. Justamente va todo de la mano. Su conocimiento, gracias también por la experiencia en este campo que ha tenido. Es también enriquecedora por nuestra comprensión y toda la visión que nos ha brindado sobre este tema muy importante. Esperemos también contar con usted en una próxima ponencia, en nuestros próximos eventos que tenemos y continuar explorando también justamente las oportunidades que se puedan existir en el ámbito del derecho espacial. Una vez más, muchas gracias por su contribución, José Alonso, y invitamos a todo el público que puedan prender sus cámaras para ir finalizando ya la sesión de hoy día. A eso, voy a dar unas últimas palabras, tal vez, por Sí, favor. adelante, José. Perfecto. A eso, bueno, agradecerles a ustedes que están presentes, a todos los que también van a ver después. Es importante que estén actualizados, tengamos conocimiento de cada actividad en esfera espacial de hoy día, incluso también tener lo que se conoce como cultura espacial GAL, para poder comprender estos temas. Y más aún, lo que siempre he estado trabajando es que no hay distinción alguna para todos nosotros. Uno puede ser abogado, uno puede ser incluso guía de turismo, puede ser una persona que no está inmiscuida o preparada en lo que son ciencias complejas como las que desarrollan todos ustedes. Hoy en día, todos bienvenidos a la esfera aeroespacial. Todas las carreras, toda la distinción pueden participar en lo que es la carrera aeroespacial. Entonces, no piensen lo contrario, no piensen que el espacio es solamente para gente preparada o peor, o más aún, ¿no? O sea, potencias. No, el espacio es de todos y para todos, el conocimiento igual. Y para que tengan más conocimiento, también está teniendo una trayectoria, un trabajo, un desarrollo con ustedes, también en la manera regional, en la parte sur y norte de nuestro país, y más aún con la Agencia Espacial del Perú, con IDA, que sí nos da facilidad también de manera estatal de acercarnos al desarrollo espacial, al nacimiento del cielo para nosotros. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, José. Y por estas últimas palabras, le invitamos al público. José, si nos podrías brindar algún tipo de información para poder seguir, para que el público pueda seguirte en tus redes. Me pueden seguir también en mis redes sociales. Estoy con el nombre de José Alonso Valencia Díaz. Bueno, en Instagram también. En LinkedIn también no se puede, no lo puedo subir ahorita el link, no sé por qué. No lo voy a pasar al grupo para que deseen tener un contacto conmigo, no solamente para lo que es derecho internacional del espacio, sino también para áreas de desarrollo de software, astronomía, gestión e innovación y tecnología, y también en el aspecto que mencionando de la hackathon de NASA International Space Apps Arequipa. Para todos, para cualquier consulta, para cualquier proyecto o lo que ustedes deseen, incluso preguntarme un aspecto que quisieran saber, con toda confianza lo pueden hacer. Yo trato de responder los mensajes y ya. Y por último, por favor, sigan a la página de Space Apps Arequipa, ya que estamos dentro de esta esfera del movimiento aeroespacial, y no solamente la actón en Arequipa, sino en 6 localidades a nivel nacional, incluimos. Entonces, mientras todos unamos, todo Perú, trabajemos cooperativamente en las ciencias espaciales, vamos a llegar lejos, totalmente lejos. Entonces, hay que dejar de lado el egoísmo, resaltar bajo el figuretismo, por así decirlo, y unirnos todos porque ese es el principal objetivo, ¿no? Avanzar como especie. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Creo que yo creo también el compromiso que cada uno debe tener justamente con el tema de las ciencias y también la responsabilidad al momento de brindar la información y también contribuir, ¿no?, de manera conjunta y podemos así mejorar, no solamente en Perú, también en las demás regiones de Latinoamérica. Ya brindamos al público
que puedan prender sus cámaras, ya pueden tener, en este caso, permitido poder prender sus cámaras para tomarnos la captura con el ponente. Sí. O sea, disculpa, ¿podrías dejar de compartir? Vamos a tomar la captura para que pueda verse todos los participantes. Ya, muchas gracias. Invitamos a todos los participantes que pueden prender sus cámaras. Gracias, Julio. Bueno, si nadie más se anima, vamos a proceder. Todo este captura de pantalla lo voy a compartir al grupo que tenemos para lo que es la Semana Mundial del Espacio. Ahí pueden verlo. Vamos con la captura. 3, 2, 1. Listo, chicos. Muchas gracias y también gracias, José, por la ponencia. Recuerden que tenemos ponencias a partir de las 3 de la tarde y estén atentos también al chat del grupo y nosotros también vamos a compartir la información. Muchas gracias a todos. Nos vemos a las 3 de la tarde. Gracias. Excelente ponencia, gracias. Gracias. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.